Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Lourdes Guerrero. Buenas tardes, profesor. Profesor, tiene apagado el micrófono. Ya. Si gustan, ya podemos ir comenzando. Sí, profesor, está bien. Sí, profesor. El tema de hoy, gracias, Vanessa. El tema de hoy es la medición de flujos respiratorios. Es la penúltima clase del curso. ¿Cuáles son los requerimientos para la medición del flujo respiratorio? En mediciones experimentales y clínicas del flujo respiratorio, se acostumbra que la totalidad del flujo pase por el medidor colocado en posición transversal, condición que produce algunos problemas importantes. ¿Sí? Entonces, primera requerimiento, que el medidor esté colocado en posición transversal. Segundo, el flujómetro no debe alterar significativamente la variable que intenta medir, en este caso la respiración normal o forzada. ¿Sí? Como se le va a pedir al paciente que haga ejercicios respiratorios con el flujo, entonces puede afectar la respiración normal. Entonces, el aparato no debe afectar ni la respiración normal ni la respiración forzada cuando el paciente está haciendo ejercicio. También debe ser capaz de soportar presiones y flujos picos sin dañarse o distorsionar su respuesta. Como cualquier traductor, debe proporcionar una señal de salida con su línea de base estable, independientemente de la composición y de la temperatura de los gases que fluyen a través de sus cámaras. ¿Sí?
los gases que van a fluir son el oxígeno y el CO2. Entonces, eso, la composición de esos gases no debe de alterar la señal de salida. No deben de contener partes sensibles al polvo, partículas orgánicas y sobre todo vapor de agua, ya que estos elementos, además de modificar su respuesta, pueden contaminarlos, lo cual sería desastroso para su aplicación clínica. Muchos de los medidores de flujo respiratorio deben de ser, deben de limpiarse perfectamente antes de otra. Deben ser esterilizados. Entonces, muchos de los medidores de flujo están formados, se pueden desarmar totalmente y volver a armar ya una vez practicada la limpieza. Si va a ser empleado un flujómetro durante una serie de respiraciones continuas, el espacio muerto del instrumento, o sea, las cámaras, las tuberías, etcétera, debe ser lo más pequeño posible para no falsear la medición y evitar la acumulación de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, las tuberías y las cámaras deben de ser lo más pequeños posibles para evitar la acumulación de CO2. ¿Dónde se utilizan estos medidores de flujo? Pues en un gabinete de neumología debe tener toda la instrumentación necesaria para medir las variables respiratorias. Los primeros medidores serían los medidores de turbina, medidores de flujo de turbina. Estos aparatos tienen una pequeña turbina en la trayectoria del flujo. La rotación de la turbina está directamente relacionada con el efecto gaseoso. Voy a poner la imagen para que se vea claramente de qué se trata. El paciente va a hacer varios ciclos respiratorios utilizando esta pieza y el flujo de aire va a ser en un solo sentido y al accionar el flujo de aire, entonces la turbina se va a desplazar. Si la turbina tiene en su exterior una perforaciones y esas perforaciones son puestas en el trayecto de un haz de un par fotoeléctrico que consta de un diodo y un fototransistor. Entonces la salida del fototransistor va a ser un voltaje que va a representar una onda cuadrada al estar girando. ¿Qué sucede si gira despacio? La frecuencia de esa onda cuadrada sería una frecuencia baja. Si gira más rápidamente, la frecuencia de esa señal de onda cuadrada es alta. ¿De acuerdo? Entonces, si esa señal de onda cuadrada se utiliza un tacómetro electrónico, entonces la salida es proporcional al flujo. Voy a repetir acá, la rotación de la turbina se convierte en una señal eléctrica si se coloca
en la trayectoria de una fuente luminosa, generalmente un infrarrojo o un fototransistor. Al girar rápidamente se interrumpirá más veces el haz, por lo que se generan más pulsos eléctricos. Estos pulsos eléctricos son registrados con un tacómetro electrónico y la señal de salida es proporcional al flujo. Este tipo de flujómetros, las partes móviles y la fricción interna, impiden registros rápidos del flujo, por lo tanto su comportamiento en frecuencia por lo tanto, su comportamiento en frecuencia es pobre. Esta limitación lo hace solamente útil para medir flujos en un solo sentido. Entonces, queda claro el funcionamiento de un medidor de turbina. Es un equipo relativamente barato que permite la medición del flujo respiratorio en un solo sentido, ¿sí? Los medidores por convección térmica. ¿En qué consiste esto? Estos medidores incorporan una temperatura dependiente, emplean alambres metálicos y termistores como sensores. El principio de operación es el enfriamiento por convección. Si recuerdan que es convección, ¿no? La transmisión de calor por convección es cuando es uno de los tipos de transmisiones de calor. También hay por radiación y por contacto. La transmisión de calor por convección es la que se utiliza en los calentadores. Entonces, el principio de operación es el enfriamiento por convección de un sensor calentado eléctricamente a una temperatura superior a la del flujo circundante. O sea, dentro de una tubería está voy a poner acá, dentro de la tubería está un termistor, el cual es calentado aplicando una corriente eléctrica y calentando el cable, sus terminales. Al calentarse ese termistor y aplicar el flujo del aire, el termistor va a cambiar su temperatura y como el termistor es un dispositivo que al cambiar su temperatura cambia su valor en resistencia, entonces puede obtenerse un cambio en voltaje proporcional al flujo del aire. El flujo de gas frío causa un incremento en la resistencia del transmisor y el alambre un decremento en la resistencia. El cambio en la corriente que se requiere para mantener la temperatura constante es proporcional al flujo del gas. Se ven afectados por una variedad de condiciones tales como cambio de temperatura del medio ambiente, diferentes altitudes y densidades, por lo que deben ser calibrados para compensar estas condiciones. Estos dispositivos, entonces, el medidor por convección térmica tiene la ventaja de que es útil para medir flujos muy locales, o sea, flujos, puede detectar cambios de temperatura en un lugar muy pequeño, ¿sí? El medidor de flujo respiratorio por ultrasonido, estos dispositivos utilizan pantallas deflectoras de dimensiones precisas
las cuales son colocadas en un tubo estrecho enfrente de la corriente del flujo, con la finalidad de que ocurra una turbulencia conocida, creando vórtices o remolinos. La combinación tubo-pantalla deflectora está diseñada para generar vórtices de aproximadamente 1 centímetro cúbico cuando el flujo cruza el dispositivo. En las paredes del tubo se encuentran montadas en forma diametral y opuesta un transmisor y un receptor ultrasónicos. La señal ultrasónica que se genera es perpendicular al flujo e interferida con cada vórtice de aire. Las variaciones de la intensidad del rayo ultrasónico se utilizan para crear un pulso de corriente conocido proporcional al flujo. La composición de gas, temperatura y humedad no afectan de manera apreciable el principio del vórtice, pero los líquidos sí afectan el sensor. Por lo tanto, los transductores suelen calentarse para evitar la condensación. Entonces, los transductores que se utilizan en el medio respiratorio por ultrasonido requieren de ser calentados para evitar la condensación de partículas del vapor de agua. Este sería cómo se vería un medidor de flujo respiratorio por ultrasonido. El paciente va a realizar los movimientos respiratorios a partir de esta entrada y al chocar ese flujo con la pantalla deflectora se van a producir los vórtices de 1 centímetro cúbico. Si este es un emisor de ultrasonido cristal piezoeléctrico y este es otro cristal piezoeléctrico receptor, entonces la señal transmitida va a ser detectada por el receptor ultrasónico. Cuando se inicia el flujo de aire, entonces los vórtices al crearse interfieren en ese haz ultrasónico y la interferencia es proporcional al flujo de aire. Esta técnica se baja en la producción de vórtices locales en el flujo gaseoso. ¿Sí? Ese sería entonces el medidor de flujo respiratorio por ultrasonido. Inmediatamente después de una obstrucción colocada con el propósito de producir turbulencias, las obstrucciones son de forma triangular. Los vórtices son producidos en pares y el número de pares producidos por unidad de tiempo es proporcional al flujo gaseoso. Este número es medido por la modulación que cada vórtice produce sobre un haz de onda continua que es transmitido adelante de la construcción. La frecuencia de esta modulación de amplitud es detectada por la electrónica del receptor. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar un transductor ultrasónico para transmitir, otro para recibir, y la frecuencia de esa modulación de amplitud producida por el flujo y por los vórtices van a ser proporcionales al flujo respiratorio. Tal vez el medidor de flujo más sencillo es el medidor de flujo respiratorio pico. Estos medidores están ideados para que el paciente son medidores de bajo costo. Entonces, la idea es que el paciente compre su medidor de flujo respiratorio y pueda checar en su casa, en el lugar donde se encuentre, cuál es su flujo respiratorio.
Estos medidores trabajan en un rango de 60 hasta 800 litros por minuto. O sea, pueden detectar eso. ¿De qué depende este rango? Depende de la constante del resorte que se encuentra. Entonces, cuando el paciente a través del adaptador bucal genera un soplido, ese indicador que está normalmente, que está normalmente más cerca de esa parte, va a ser desplazado, a recorrerse, y entonces el indicador se va a detener en donde se ha desplazado. Tanto esta superficie como esta son superficies que permiten la circulación de aire. Si esto lo vemos de frente, se vería como un círculo con perforaciones circulares, con 6 perforaciones circulares en su interior. Entonces, tanto el pistón como las salidas de aire permiten el flujo respiratorio normal del paciente. Entonces, cuando el pistón es impulsado por el flujo de aire, se va a desplazar hasta un momento en el cual la fuerza impulsora del aire se contrarresta, entra en equilibrio con la fuerza retractora del resorte. Entonces, se va a quedar fijo y en ese momento el indicador va utilizando una escala impresa en esta parte que se puede leer el litros por minuto que se han registrado. El aparato tiene la capacidad para medir con precisión el mayor flujo de aire que puede expelerse en una expresión máxima. O sea, este medio también solamente puede funcionar en un solo sentido. Al soplar hacia el interior a través del adaptador bucal esterilizado, el indicador desplazado a lo largo de la escala se detiene en el lugar en que alcanzan un equilibrio de la fuerza impulsora del aire y la fuerza retráctil del resorte. Ese lugar es indicativo del flujo respiratorio pico. Es conveniente hacer 2 o más lecturas consecutivas hasta asegurarse que se ha logrado una medición del flujo respiratorio pico. Hasta aquí son los medidores más que solamente permiten la medición de flujo en un solo sentido. Y los medidores de flujo respiratorio que se utilizan para hacer un registro de la respiración, inspiración y expiración, son los neumotacógrafos, o sea, los flujómetros de presión diferencial. ¿En qué consiste el funcionamiento de estos neumotacógrafos? Este dispositivo consiste en un tubo, un elemento que se opone a la resistencia del flujo. El diseño de este tubo es tal que el flujo es producido laminar y entonces la presión que se mide a través de sus extremos por medio de un
transductor de presión diferencial está directamente relacionada con la velocidad de flujo dentro de un rango limitado por el flujo máximo. La resistencia que se opone al flujo del es pequeña, o sea, la resistencia que se ofrece al flujo de aire es pequeña, ¿sí? La caída de presión en esa pequeña resistencia va de 5 a 10 milímetros. Recuerdan que les comenté las presiones se miden en milímetros, presiones respiratorias en milímetros. Los neumotacógrafos son sensibles a flujos alternos, ya que la presión diferencial cambia de signo con la dirección del flujo. Su respuesta en frecuencia es de 0 a 5 Hz. Es apropiada para la mayoría de las aplicaciones clínicas. Si recuerdan, si ponemos que la frecuencia respiratoria de una persona es 14 respiraciones, ciclos respiratorios por minuto, entonces la fundamental es esa frecuencia respiratoria sería 0.25 Hz. Entonces, si seguimos también el criterio de la fundamental hasta la décima armónica, entonces el aparato debe de medir hasta 2.5 Hz, de 0.25 a 2.5 Hz. Si la respuesta en frecuencia es de 0 a 5 Hz, entonces es apropiada para la mayoría de las aplicaciones clínicas. ¿De acuerdo? El hecho de contar con una resistencia de flujo pequeña le permite ser insertado en el circuito respiratorio con una alteración mínima al flujo. Existen dos tipos, el neumotacógrafo de malla y el neumotacógrafo de Fleisch. En primer lugar, el neumotacógrafo de malla consta de un tubo separado en dos cámaras cónicas por una malla finísima, 400 hilos por pulgada. O sea, la malla tiene piezas de alambre verticales y horizontales, y en ambos sentidos es la malla muy fina, porque se pueden contar hasta 400 hilos de alambre por cada pulgada, por cada 2.54 centímetros. La malla de bronce se calienta eléctricamente a una temperatura cercana a los 200 grados centígrados. ¿Para qué se calienta la malla? Para evitar la condensación del material exhalado. Cuando el paciente va a utilizar el neumotacógrafo, su respiración también contiene vapor de agua. Si no se calentara la malla, entonces sus poros, las partículas de vapor de agua, taparían los poros y al condensarse el vapor, entonces cambiaría la resistencia al flujo respiratorio. En cada lado de la malla se localizan perforaciones pequeñas que comunican a cada cámara cónica con una cámara angular. Esta sería la cámara cónica. Esa imagen muestra un neumotacómetro cortado la mitad. Entonces, las cámaras cónicas serían estas dos, y dentro
de la pared de la cámara cónica está una cámara anular incrustada y esa cámara anular se comunica mediante pequeñas perforaciones a la cámara cónica. ¿Para qué se utiliza eso? En cada lado de la malla se localizan perforaciones pequeñas que comunican a cada cámara cónica con su cámara anular interna correspondiente. A su vez, estas cámaras anulares se comunican a través de tubos metálicos de salida, un manómetro diferencial de alta sensibilidad. O sea, el manómetro sería un transductor de presión. El transductor de presión va a medir la caída de presión producida al flujo y tener esa resistencia al flujo o la malla. Entonces, el empleo de estas cámaras anulares para sellar la presión minimiza cualquier efecto de presión negativa que pudiera presentarse en un solo orificio debido a la interacción del flujo . Entonces, ese sería el medidor de flujo, el neumotacógrafo, que serían las cámaras cónicas, y las cámaras cónicas podrían estar conectadas directamente a el control diferencial de presión mediante estos tubos rígidos, pero se prefiere que se comuniquen las cámaras cónicas a las cámaras anulares, que tendrían una sección transversal cuadrada, y por medio de estas perforaciones, y ya después la presión, la diferencia de presión entre las dos cámaras anulares es detectada por el control de presión discreta. El neumotacómetro de tacógrafo de Fleisch consta de una lámina curvada generalmente de zinc enrollada e introducida en un tubo metálico. Esta construcción constituye en sí un conjunto de pequeños tubos metálicos en paralelo que permiten mantener un flujo laminar en flujos mayores a los que pueden medir. El diseño de este neumotacógrafo divide el flujo total en pequeños flujos a través de los capilares metálicos. La presión se mide a través de uno de los capilares externos y se considera representativa del flujo total. Entonces, una lámina corrugada de zinc, la lámina corrugada consta de una lámina plana y una lámina en forma corrugada en forma senoidal. Entonces, si esa lámina se enrolla, se van a formar miles de pequeños capilares. Estos estarían formando los capilares. Entonces, la diferencia de presión se toma al principio y al final de un capilar, y esa diferencia de presiones es representativa de las diferencias de presiones en todo el conjunto de capilares formados por la lámina corrugada. También esta lámina corrugada debe de calentarse a una temperatura de 200 grados centígrados para evitar la condensación del vapor de agua y que aumente o disminuya la resistencia al flujo. Entonces,
ese sería la construcción del neumotacómetro de Flash. ¿Cómo se calibran estos aparatos? Los neumotacómetros. La calibración de los neumotacógrafos puede realizarse pasando a través de ellos un flujo constante conocido midiendo la calibración. O sea, esa sería una calibración estática, cuando la variable a medir no está variando. Entonces, si utilizamos un flujo constante conocido, entonces se mide la caída de presión. El factor de calibración se puede encontrar por medio de la ecuación de Poiseuille-Hagen-Poiseuille, que relaciona el flujo laminar de un tubo de radio uniforme. Esta calibración se puede considerar estática, ya que el flujo no varía. Es un flujo constante. Entonces, ustedes recuerdan la ecuación de Hagen-Poiseuille, relaciona la caída de presión con el flujo. Y la relación es 8 veces la longitud del tubo por la viscosidad dinámica del fluido entre pi veces el radio del tubo elevado a la cuarta potencia. ¿Cómo se haría una calibración estática? El neumotacógrafo se coloca en posición horizontal. Siempre los neumotacógrafos van a estar colocados en posición horizontal. Nunca se pueden colocar ni inclinados ni verticalmente. Siempre deben de estar en posición horizontal. Entonces, si queremos calibrar estáticamente, vamos a comparar el flujo medido con el neumotacógrafo con el flujo medido por un rotámetro. Con el rotámetro es un aparato que debe estar en posición vertical. Entonces, los dos aparatos para propósitos de calibración se conectan mediante una conexión a 90 grados. De esta forma se metería un flujo de gas constante. ¿Cómo se puede generar un flujo de gas constante? Utilizando una aspiradora al inverso. ¿Sí? Entonces, en lugar de que sea un flujo hacia la aspiradora, el flujo es saliendo de la aspiradora. Entonces, ese flujo constante va a pasar primero por un neumotacógrafo, va a producir una diferencia de una caída de presión que va a ser medida por un manómetro diferencial, y es comparado con el rotámetro. ¿Cómo funciona un rotámetro? El rotámetro es un aparato que mide flujo gaseosos y su funcionamiento es el siguiente. Tiene un tubo que va ampliando su diámetro de la parte inferior a la parte superior. Va ampliando ligeramente y tiene un indicador que cuando el flujo es cero, normalmente estaría en esta posición. ¿Qué pasa cuando entra un flujo de aire por aquí? El indicador va a ser desplazado, pero va a llegar un momento en el que, porque aumentó el diámetro del tubo del rotámetro, el aire comienza a pasar por a los lados del indicador. Entonces, cuando
al aplicar un flujo de gas constante a través de un tubo que va aumentando su diámetro en función de su altura, el indicador es impulsado por el flujo hasta que la fuerza impulsora del gas se equilibra con su peso. En ese momento se toma la lectura en litros por minuto en la escala. Entonces, en paralelo al tubo capilar, esto estaría en una escala en litros por minuto. Este tipo de medidor de flujo o rotámetro es el que se utiliza para medir gases en anestesia, tanto los gases anestésicos como los provocadores de esos gases anestésicos. Entonces, normalmente en un quirófano vamos a encontrar rotámetros colocados, varios rotámetros colocados en una mesa en posición vertical, y al ser conectados los diferentes gases respiratorios o anestésicos, entonces el flujo se mide de esta forma. Entonces, si utilizamos un rotámetro para medir el flujo respiratorio que está midiendo también un tacógrafo, entonces una calibración estática consistiría en comparar la lectura del flujo en el rotámetro con la lectura del flujo en el neumotacógrafo. Si obtenemos aumentando el flujo respiratorio, dándole varios valores hasta obteniendo varios valores en el neumotacógrafo, entonces podemos obtener, si obtenemos una recta a 45 grados, entonces quiere decir que el neumotacógrafo está funcionando perfectamente. ¿Qué pasaría si no obtenemos esa recta? Pues podría ser una curva con histéresis o una sigmoidal, o esto podría estar desplazado, esta recta podría estar desplazada del origen. Entonces, no se lograría la calibración estática. La calibración dinámica puede realizarse utilizando una bomba que varía segmentalmente el flujo. Entonces, ¿cómo podemos variar el flujo segmentalmente? Si tenemos una rueda que está girando a una velocidad angular omega, acoplada mediante este pistón, mediante esta viga a un pistón, cuando este movimiento circular se convierte en un movimiento de ida y de vuelta, produciendo así una salida de tipo sinusoidal, un flujo de tipo con máximos mínimos sinusoidal. Este procedimiento nos conduce a la posibilidad de obtener un volumen a partir de la integración de la señal eléctrica. Si nosotros tenemos el flujo medido y queremos obtener el volumen va a ser igual a la integral del tiempo T1, T2, del flujo de T, donde Q de T corresponde al flujo instantáneo
Y la integral del área bajo la curva da claramente el producto litros por minuto multiplicado por minuto, eso nos proporciona el volumen respiratorio. Entonces, esto nos llevaría a la clase de mañana, en donde vamos a utilizar también neumotacógrafos para medir indirectamente volúmenes respiratorios. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la medición del volumen respiratorio? Utilizando un neumotacógrafo, ya sea de Maya o de Fleisch, pero integrando la señal eléctrica obtenida a la salida de eso. Eso sería entonces la medición del flujo respiratorio. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Correcto. Entonces, yo les voy a enviar el archivo en PDF de esta sesión y los espero mañana a las 4:30 de la tarde para la última clase de teoría para terminar el curso de mediciones de presión futura. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. ¿Qué día, perdón? El examen sería el de hoy en una semana. El próximo jueves. Si ahorita estamos en 7, sería el jueves 14 de octubre. El segundo examen parcial. Y eso Sí. me da para calificar los 21 exámenes y tener sus promedios finales para saber quién queda exento del examen o quién ya obtiene la calificación de B o NB. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok, profesor, gracias. ¿Y no se podría cambiar al día viernes? El problema del viernes es que ya tendría yo poco tiempo para calificar esto. No, profesor, mejor el jueves, por favor, porque yo tengo examen el viernes. Entonces, el próximo jueves 14 de octubre. Sí, gracias. Nada.